Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto que nos acompañen en el informe sobre el desarrollo de México, propuestas estratégicas para el desarrollo 2019-2024, publicado por la UNAM. Participan Jorge Eduardo Navarrete e Israel Venegas González y modera José Rivera Baunet. Pues yo diría que ya empecemos, ¿no? ¿Ya? ¿Que arranquemos? Sí. Yo diría que ya empecemos. Sí, adelante. Nada más que Parece no que hay ya micrófono. funciona. Creo que sí. No hay micrófono. 1, 2, 3. Sí, ya hay micrófono, ¿verdad? Sí hay. No, no hay. ¿Ya hay micrófono? Ah, muy bien. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la presentación del informe sobre el desarrollo de México, propuestas estratégicas para el desarrollo 2019-2024. El libro fue elaborado por investigadores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, por sus siglas PUED, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El PUED es un programa multidisciplinario creado en el 2011 en la UNAM como un espacio de reflexión sobre los grandes temas de la equidad en la sociedad, la solidaridad y los valores sociales a través de investigaciones sobre estudios del desarrollo que generen soluciones para mitigar la problemática económica y social. El informe enfatiza una serie de planteamientos de mediano plazo pertinentes para el cumplimiento de los propósitos igualitarios y de justicia social vinculados a un desarrollo inclusivo. Las propuestas del informe contribuyen al enriquecimiento de la deliberación sobre las alternativas que México tiene para superar sus rezagos sociales, económicos, ambientales, institucionales y territoriales, entre otros grandes temas. Están presentes para dar a conocer este informe el embajador Jorge Eduardo Navarrete, que se encuentra a mi derecha, quien es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es embajador eminente del Servicio Exterior Mexicano y en la Secretaría de Relaciones Exteriores fue subsecretario de Asuntos Económicos y titular como jefe de misión de las embajadas de México en Venezuela, Austria, Yugoslavia, Gran Bretaña, China, Chile, Brasil y Alemania. Así también fue representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. En la Secretaría de Energía fue subsecretario de Política y Desarrollo. Ha sido profesor en la UNAM y en otras instituciones de educación superior y sus trabajos académicos han sido publicados en diversas revistas especializadas. Así también es articulista regular del diario La Jornada. Entre sus libros se cuentan China, el quinto relevo, La huella global de China y China, la tercera inflexión. Bienvenido, embajador Navarrete. Gracias, gracias. A mi izquierda se encuentra el doctor Israel Venegas González, quien es doctor por el Colegio de México con especialidad en Sociología, donde también cursó la maestría en Demografía. Es graduado con estudios de licenciatura y maestría en Economía en la Universidad de Boston. Se ha desempeñado como servidor público y como consultor en el sector privado. Ha participado en seminarios internacionales sobre métodos estadísticos de análisis de la pobreza. Colaboró en la medición estatal de la pobreza para diversos estados del país y ha participado en las evaluaciones del programa Oportunidades, así como las evaluaciones específicas y resultados
del programa Coinversión Social. Entre sus diversas publicaciones destacan Migración, Pobreza y Políticas Públicas, La ilusión tecnocrática en la política social, Progresa, Oportunidades, y El cambio en la administración de los riesgos sociales, Política social y transformación del Estado. Su principal interés académico es el estudio de las políticas sociales para la disminución de la pobreza y la desigualdad, así como los temas metodológicos sobre evaluación de impacto y medición de la pobreza. El rector de la UNAM ha declarado que el libro que hoy se presenta, Propuestas Estratégicas para el Desarrollo 2019-2024, pretende incidir en la construcción de políticas públicas para avanzar en el siguiente sexenio hacia un México inclusivo, sostenible y con mayor justicia social. Bienvenido, doctor Vanegas. A continuación tienen la palabra los expositores y, si el tiempo lo permite, tendremos un espacio para preguntas y comentarios. Tienen ustedes la palabra. Muchas gracias. La primera diapositiva, por favor. Les prometemos para empezar que esta presentación será ligeramente menos divertida que la anterior y ciertamente mucho menos vivaz que la siguiente. Entonces, vamos a tratar de limitarla a lo que nos queda del tiempo disponible para no violentar el programa de la feria. Este libro que ustedes ven aquí está disponible en versión digital para cualquiera que quiera examinarlo. La dirección que estaba en la anterior diapositiva, si podemos regresar, me temo que no la alcancen a leer, pero es www.pued.unam.mx. Ahí pueden ustedes encontrar el nuevo informe y los anteriores. El esfuerzo se inició en 2015 y la idea es examinar año con año la evolución económica y social de México, detectar los puntos que requieren atención adicional, que son muchos, y tratar de sugerir opciones de política para el tratamiento de esas cuestiones. La edición de 2016, que fue la segunda, se concentró en ver el significado para México de la Agenda Global de Desarrollo, de las perspectivas del desarrollo a 2030, que, como ustedes saben, fue un documento aprobado por la Organización de las Naciones Unidas y, desde luego, con el acuerdo y concurrencia de México. Pero esa agenda tenemos que traducirla a las necesidades nacionales. Está escrita para todo el mundo, para países avanzados y para países pobres, y se espera que cada uno de ellos, México entre otros, haga su propia aproximación a la agenda en función de sus necesidades, de sus intereses, fundamentalmente de los intereses de un desarrollo más incluyente y más compartido entre la población. Aquí aparecen las portadas de los tres informes, incluido el más reciente, y en la que viene tenemos los elementos comunes de los tres informes en los que me gustaría detenerme un minuto. Problemas estructurales y necesidades distintivas de nuestro tiempo. Como ejemplo diría que probablemente un problema estructural
en México sea el lento crecimiento de su economía, por los últimos 30 años, por lo menos. Si ustedes ven las estadísticas de la riqueza nacional de los diversos países del mundo en 1980 y las de 2017, encuentran que el crecimiento de México ha sido desafortunadamente muy inferior al de otros países de dimensión económica comparable o incluso claramente menor que la mexicana. Una comparación que no siempre se hace es con Malasia por una parte y con España por otra. En 1980, el producto por habitante de México era casi el doble del de Malasia y era alrededor de 2/3 del de España. Ahora, en 2017, el producto de México es claramente inferior al de Malasia y muy inferior al de España en términos por habitante. Hemos perdido terreno en el mundo, medido con indicadores económicos y también si se mide con indicadores sociales, como esperamos tener oportunidad de decirles. Los principales mensajes del informe de 2015 se sintetizan en esta gráfica. Subrayaría el estudio que se hizo en 2015 de la evolución de la pobreza en México en los 15 años anteriores. En el de 2016, como decía ya, se trata de adaptar a la circunstancia mexicana la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y de sustentar un nuevo compromiso de México con un curso de desarrollo diferente, más incluyente y que nos comprenda en mejor medida a todos los mexicanos, no solo a los de los grupos de mayor ingreso. El doctor Vanegas continúa esta presentación. Gracias. Siguiente. El informe que les presentamos esta noche, Propuestas Estratégicas para el Desarrollo 2019-2024, es un esfuerzo conjunto por proponer estrategias para el desarrollo. Este informe comprende de 6 ejes, 30 secciones temáticas, 32 colaboradores de 12 instituciones y pudimos conjuntar solamente 100 propuestas en el resumen. Tal vez el reto más importante que tuvimos para organizar este informe fue cómo concretar las propuestas y no salirnos de un número manejable. Siguiente. ¿Cuáles son estos 6 ejes? No hay ninguna sorpresa. Tal vez la sorpresa es la forma como sale el énfasis. Primeramente es el eje de la distribución y de ahí, conectados, está el eje de pobreza y derechos, crecimiento inclusivo, desarrollo territorial y sustentabilidad, política internacional y geopolítica y reformas institucionales. Siguiente. Claramente, la lámina anterior es una especie de síntesis, abstracción de lo que está detrás y cuáles son las interacciones entre estos 3 ejes. Esto es básicamente el diagrama de partida con la que los 32 colaboradores empezamos la discusión sobre qué propuestas proponer.
De mi parte, esta noche quiero enfatizar el eje de pobreza y desigualdad. Es decir, siguiente. De aquí, de los 6 ejes, vamos a concentrarnos en los primeros 3 y en la relación que existe entre distribución, pobreza y crecimiento. Ahora, no es algo trivial esta relación entre pobreza, desigualdad y crecimiento. No hace mucho tiempo atrás se decía que una economía tenía que tener un periodo de alta desigualdad de ingreso para poder crecer. No es hasta ahora donde se está diciendo que la desigualdad es un freno para el crecimiento económico. Sin embargo, también hay una cosa más que tenemos que enfatizar. Ya no se habla solamente de crecimiento económico, se habla de crecimiento económico inclusivo, se habla de crecimiento económico sustentable y ahora se habla de crecimiento económico distributivo. Del lado de la distribución y la desigualdad, nos queda claro también que la desigualdad de ingreso es solamente una dimensión de lo que es la desigualdad y cómo trabaja la desigualdad en nuestro país. Y por el lado de la pobreza, también hay que enfatizar que la pobreza tiene 2 elementos que tenemos que tener muy claros. Uno es el carácter multidimensional de la pobreza y 2 es esta idea que la pobreza debemos de entenderla como un problema del desarrollo y no un problema del individuo. Hay 2 dimensiones que atraviesan esta relación que hay que también tener muy en cuenta. La primera es la dinámica demográfica y esto implica reconocer los logros, los retos que tenemos como nación para enfrentar retos como el envejecimiento poblacional. 2, los riesgos sobre cuidado, esto es cuidado de niños, cuidado de adultos mayores, cuidado de personas con discapacidades y sobre todo preguntarnos como nación es a quién corresponde la administración de estos riesgos. A esto también se suma una idea muy importante que tiene que ver con derechos sociales y la política pública. Es cómo podemos nosotros trascender una política social asistencialista para que haya una política social que se enfoque en garantizar derechos sociales. Dentro de estos dos ejes es donde se enmarca esta relación entre crecimiento, desigualdad y pobreza. Hablando de los que se quedaron de la presentación anterior, vamos a hablarles nosotros de muchos males y muchos males muy conocidos por todos. De la pobreza, ¿qué es lo que podemos decir? Es un problema estructural, es un problema de larga data y en primera instancia, tomando los datos oficiales de pobreza, lo que podemos decir que de 1992 a 2014 no ha pasado nada. Seguimos teniendo la misma incidencia de pobreza, incluso cuando cambiamos las diferentes formas de medirla. Hay que tener cuidado de pasar de la discusión de cómo se mide la pobreza a pasar a entender cuáles son los determinantes de la pobreza y entender cómo funciona la pobreza. Si nos quedamos solamente en la parte de medición, nos quedamos solamente en la primera parte del espectacular. La pobreza en México tiene una incidencia de 50%. Y la pobreza extrema tiene una incidencia de 20%. Esto quiere decir que el día de hoy, 20% de los mexicanos no tienen dinero suficiente para comprar la canasta básica de alimentos. Todavía falta dinero para cocinar esta canasta y todavía falta dinero para conseguir el sartén
y poner esta canasta y volver la comida. Hay un esfuerzo por medir la pobreza de manera multidimensional que lo que intenta es, a partir de la Ley de Desarrollo Social, sacar 6 derechos, que no son los únicos y que están aquí en la diapositiva, y medir la pobreza entre un cruce entre carencias y falta de ingreso. Las dimensiones son estas y seguramente no es ninguna sorpresa para ustedes: educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. Del otro lado vienen los indicadores que miden esto. Adelante. No sabía que tenía esa presentación. Toda corrida, por favor. Aquí lo que tengo en esta diapositiva es una forma gráfica de medir la pobreza, que, como les decía, entre el eje del ingreso y el eje de las carencias. En esta medición oficial se considera que un pobre en pobreza extrema es aquel que está por debajo de la línea de ingreso y tiene más de 3 carencias sociales, que fueron las que ustedes vieron. Esto realmente, puede ser discutido y debe ser discutido por nosotros, pero en este momento lo que quiero es solamente marcarles cuál es el marco general para poder pasar a la siguiente diapositiva. Adelante. Para poder dimensionar el problema de pobreza en México, tomé este gráfico, esta tabla del Coneval, que tiene la pobreza de población menor de 18 años. Y lo que quiero hacer notar es lo siguiente: 54% de los menores de 18 años de este país viven en pobreza, y esto es el dato oficial. Otro punto más es 63% de los menores de 18 años no tienen acceso a la seguridad social. 27% tienen carencias en alimentación y 62% viven por debajo de la línea de bienestar. Es decir, 62% de los niños y jóvenes de este país no tienen viven con un ingreso que está por debajo de la línea mínima de ingresos. Este es el país en el que vivimos. ¿Por qué es importante hablar de pobreza? Porque este es un año donde se va a reformular la medición de pobreza. Y aquí tenemos que discutir sobre la fuente de información, sobre cómo identificar las dimensiones y cómo vamos a medir el concepto de pobreza. Y es muy importante esto porque tenemos que tener una discusión desde la academia, desde la sociedad civil muy activa, sobre cómo se mide la pobreza para realmente poder pasar al siguiente paso del análisis y no quedarnos en una idea solamente de quién mide mejor. Desde el campo de la desigualdad también tengo que decirles que no ha pasado mucho. Desde 84 a la fecha, si vemos este gráfico no se mueve. Y podemos tener, y tenemos en la academia, a veces discusiones bizantinas si el índice de Gini baja 2 centésimas o 3 o sube. Pero en sí lo que está marcando este gráfico es que México como uno de los países más desiguales en ingreso, de la región más desigual del planeta, no ha tenido desde 84 un cambio significativo en cómo se distribuye el ingreso entre los individuos. Este es un cuadro que me gusta mucho poner entre mis alumnos porque lo que les digo es, a ver, si nosotros nos organizamos y hacemos una fila entre el que tiene más dinero y el que tiene menos dinero y luego hacemos 10 grupos, entonces tenemos deciles.
Y les pregunto a mis alumnos, ¿ustedes en qué decil creen que están? Sorprendentemente, hay una idea, y este es el punto que quiero hacer, muy importante, que es, vivimos en una sociedad donde no dimensionamos o no tenemos una idea del problema. Tengo alumnos que me dicen, no, yo seguramente estoy en el primer decil. Entonces saco este gráfico y les digo, si tú estuvieras en el primer decil, querría decir que tu familia tiene de 0 a 861 pesos para cada uno de ustedes al mes para vivir. Estos alumnos de universidad claramente no están ahí, pero dense cuenta cómo el 10% más pobre de la población tiene, según la encuesta ENIG de 2016, ese es el ingreso que maneja. Pero por el otro lado, y en esta discusión del 1%, démonos cuenta que el décimo decil, en el décimo decil está el 10% de la población que gana de 7,000 pesos a, aquí lo tengo, 7,000 pesos a 1,800,000 pesos mensuales per cápita. Vaya, para tener una idea, una beca CONACYT de maestría dejaría a un alumno que solamente se mantiene él solo en el décimo decil, en el mismo decil que Slim y que su profesor. Pero ahora si nos vamos al 1%, el que sería el centil 100, lo que tenemos es que sigue habiendo una heterogeneidad muy grande y que en el 1% tenemos de la población gente que gana 21,000 pesos mensuales a gente que reporta la encuesta que era el límite de 1,800,000 pesos. Esto nos da una idea, pongamos, aproximada del problema de la desigualdad. Y tenemos que decirles que esto es solamente aproximado y que es mucho peor. El 10% de la población tendríamos que multiplicar su ingreso 48 veces para poder conseguir el ingreso del 1%. Y esto es con datos oficiales. Si nosotros arregláramos esto, la desigualdad de ingresos en México sería mucho peor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y lo que tenemos que hacer es redistribuir, y parte del mensaje de este informe es ¿qué pasaría o cuál es la potencialidad de redistribuir? Una idea sería, si nosotros redistribuyéramos el 5% del ingreso de los deciles 19 a los deciles de abajo, lo que podríamos lograr es que la pobreza extrema bajara a un 1%. También bajaríamos sustancialmente el índice de Gini o bajaríamos la medida de desigualdad. Ahora, esto es un ejercicio que está en el informe hecho por los investigadores Hoffman y Vargas. Es igualmente solamente una indicación de lo que podría funcionar si nosotros redistribuimos. Lo que queda, y es muy importante, es el espacio institucional y analizar si es posible y cómo es posible que nosotros podamos hacer esta redistribución. Gracias. Pasamos, por favor, a la presentación 2. Bueno, por favor, continuando con el razonamiento que presentaba Israel Vanegas. Ante la dimensión de los problemas sociales y la escasa respuesta que hasta ahora ha tenido el aparato económico nacional en términos de crecimiento, en términos de empleo y en términos de salarios, se requieren reformas de política que se plantean en el libro. En la siguiente, por favor. Aquí
sostenemos la política redistributiva que ya explicó Israel y las reformas esenciales en materia de la hacienda pública, en ingreso, en gasto, en crédito, en administración y control, que pueden ser tanto o más importantes que reformas únicamente en materia de impuestos, y reformas importantes en ciencia, tecnología, innovación y las ramas conectadas con esta. Si no hacemos reformas, este cuadro indicaría qué ocurriría según un escenario econométrico hasta 2024. Si no se hacen las reformas, las cosas quedarían básicamente igual. El producto del país crecería insuficientemente, 2,5% anual, en el mejor de los casos. El consumo privado también tendría un crecimiento insuficiente y sobre todo la inversión pública seguiría estancada con un crecimiento de alrededor de 1% al año. Entonces se reproduciría una vez más lo que pasó entre 2014 y enero de 2018. Seguiría disminuyendo la tasa de crecimiento de la economía. En 2014, el segundo año de la actual administración, se esperaba un crecimiento de más de 4% anual. En enero 18 estamos apenas en 2,6%. Si continúa esta tendencia, es evidente que el crecimiento seguirá siendo insuficiente para cubrir las necesidades mínimas de la población. Los objetivos son relativamente fáciles de plantear, pero no tan sencillos de alcanzar. Un crecimiento económico satisfactorio tendría que ser por lo menos del 4% al año, que podría obtenerse por el fortalecimiento de la productividad, un mejor rendimiento de los factores de la producción, del capital y del trabajo, y por el aumento del empleo, una mejor utilización de lo que suele denominarse los recursos humanos del país. La inversión es el motor del crecimiento y esta debería aumentar 4 puntos del producto en este lapso entre 18 y 24. Dado su rezago, debería subir más la inversión pública que la privada en términos relativos. Evidentemente, el volumen de la inversión privada es mucho mayor y el aumento absoluto sería mayor en la inversión privada, pero el esfuerzo central debe venir de la inversión pública. Y el mercado interno, el consumo nacional, también necesita fortalecerse con una política activa de empleo, sobre todo para los jóvenes, con una política de ingresos que proteja el poder adquisitivo del salario y con un esquema de ingreso básico universal probablemente. No se trata de aumentar el consumo público, que puede mantener su posición en el producto, sino de dinamizar los otros sectores, inversión y consumo privado. Tenemos que atender también al desarrollo territorial y cuidar el medio ambiente. Aquí tenemos 2 asignaturas pendientes importantes.
Hay enormes diferencias de desarrollo en las diversas regiones de México. Estamos familiarizados todos con el esquema de un México próspero en el norte y un México deprimido en el sur. Esto es básicamente cierto, pero es a la vez un planteamiento un poco simplista. Las diferencias territoriales son mucho más complejas que esa división norte-sur. Incluso en un estado como en el que estamos ahora, el estado de Veracruz, hay muy importantes diferencias de desarrollo territorial entre sus diversas regiones a lo largo del litoral del Golfo de México. Y en cuanto al cambio climático, tenemos que buscar el esfuerzo de mitigación tratando de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente dióxido de carbono, y tenemos que adaptarnos al cambio climático que ya está dejándose sentir en fenómenos naturales extremos, en lluvias, inundaciones, tornados, etc. Tenemos que construir una sociedad más resiliente, que resista mejor y responda mejor a esta cuestión del cambio climático. Este es un esquema que muestra las interrelaciones necesarias a partir del uso de la energía para conseguir los otros objetivos en materia de la transición energética y de la sustentabilidad ambiental. Lo que es importante de estos engranes es que muestran que no hay factores desconectados unos de otros, que para atacar una cuestión específica es preciso tener en cuenta su influencia y su peso sobre las otras cuestiones que directa o indirectamente se conectan con ella. No vivimos aislados en el mundo y ciertamente las relaciones globales de México se han complicado enormemente el último año y fracción con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Necesitamos revisar la forma de relacionarnos con el mundo ahora que por primera vez en mucho tiempo nuestro principal socio comercial y el país más importante para las relaciones exteriores de México está gobernado por alguien que nos es hostil, que es agresivo ante las posiciones de México. No es una situación que se hubiera previsto, desafortunadamente, porque no hay una perspectiva suficientemente desarrollada de nuestra posición en el mundo. Necesitamos ver con una nueva visión los riesgos que tenemos en el mundo y ver mejor el papel que América Latina debe tener en ellos. El último de los ejes que se estudian en el documento es el institucional. Las instituciones de México deben seguir el ritmo de los cambios nacionales y mundiales y modificarse en consecuencia. En este año electoral se está hablando de gobiernos de coalición que puedan establecer agendas pactadas entre sus participantes y que tengan quizá mayor posibilidad de llevarlas a la práctica. Y se está hablando también que es importante recuperar la confianza de los mexicanos en la administración pública, lo que supone que haya éxito en la lucha contra la corrupción
y en contra de la inseguridad y de que se refuercen los mecanismos transparentes y abiertos. Cuando se habla de esto, a veces parece que estamos hablando de otro país, pero debe ser en el nuestro en donde se encuentre la forma de definir estas políticas contra la corrupción, en favor de la igualdad, contra la pobreza, en favor del crecimiento, para llevarlas adelante. En esta presentación a dos voces, la concluye con la última lámina el doctor Vanegas. Gracias. Para terminar, queremos compartirles que estamos trabajando para el informe 2018. El informe 2018 tiene un énfasis muy particular y el énfasis es en desarrollo y desastres naturales y no tan naturales. El informe 2018 va a tener dos ejes. Un eje que ya es característico de los otros informes, que hace una especie de recuento sobre el desarrollo en el país en las dimensiones que ya platicamos. Lo particular del informe 2018 es que vamos a analizar cómo es el vínculo entre el desarrollo y los desastres naturales, partiendo de una dimensión, de tres dimensiones. La primera es desde la dimensión de la prevención, la segunda es la dimensión de cómo se actúa ante una emergencia, y la tercera, que es una dimensión muy social, es cómo podemos solucionar las vulnerabilidades. Si bien a todo mundo nos tiembla, no todo mundo recibimos las mismas consecuencias de los efectos de los desastres naturales. Entonces, queremos agradecerles por su atención e invitarlos a que estén pendientes para este informe de desarrollo. De nuestra parte, muchas gracias. Agradecemos al embajador Navarrete y al doctor Vanegas esta presentación. Me parece que es oportuno que la FILU haya traído en estos momentos en los que escuchamos muchas propuestas acerca del rumbo del país, la experiencia, la reflexión de un grupo de investigadores y académicos de muy alto nivel sobre los principales problemas de nuestro país, y creo que para escuchar y analizar las diferentes propuestas que escuchamos todos los días, tener esta referencia será de gran utilidad. El informe se encuentra disponible en internet, se puso a disposición de la feria de la FILU un número de disquetes, un número considerable de disquetes para aquellos interesados en esta temática, para que puedan contar ya con este documento en sus propias computadoras. Tenemos, me imagino que tiempo, en tanto no me digan lo contrario, para algunas preguntas o algunos comentarios. Dicen que ya no. Y si es posible tener unas 2 o 3 preguntas, creo que compensaríamos el tiempo con el retraso con el que iniciamos esta presentación. Así es. Tienen ustedes la palabra si desean hacer algún comentario o alguna pregunta a los expositores. No es el caso. Por favor, señor. ¿No le pueden pasar un micrófono? Gracias. En este entorno interno y externo tan adverso, ¿cuál sería la principal recomendación realmente que pudiera mejorar la economía? Porque es obvio que es la economía uno de los principales, si no el principal factor que puede hacer la diferencia entre que México siga en el camino del desarrollo o se estanque e incluso retroceda. ¿Cuál sería la política pública más importante o las políticas que se pudieran recomendar a quien quiera que llegue a ocupar la magistratura del gobierno, ¿verdad?,
y que sea esta una política que haga suya? Muchas gracias por su pregunta. Desde el punto de vista de la política de desarrollo del país, que es definida y administrada por el gobierno federal, la reforma clave es la reforma hacendaria, para que el gobierno disponga de ingresos suficientes para que se canalicen de manera transparente y adecuada y para que vayan donde puedan tener el mayor impacto en términos de crecimiento y en términos de empleo. Y desde el punto de vista de los ciudadanos, de los trabajadores, de nosotros, la mejor recomendación en este momento es una política activa de salarios. No solo el salario mínimo, sino también los salarios medios han estado muy rezagados en México y esto debe corregirse. Suele decirse que los salarios no se fijan por decreto y podríamos aceptar esa idea, pero también debe tenerse en cuenta que los salarios son una función social que deben cubrir al menos los requisitos que la ley, la Constitución establece para esos salarios, y eso hace mucho tiempo que no ocurre en México. Entonces, resumiendo, del punto de vista público hay que trabajar en la reforma hacendaria, y desde el punto de vista de la población del país necesitamos una política activa de salarios que permita que el consumo nacional sea uno de los motores del crecimiento económico. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o algún comentario? Si es tan amable. Nos platicaban acerca de que había un disminuido crecimiento, a pesar de que teníamos o que México tiene todos los recursos en comparación a otros países. ¿A qué se debe este disminuido crecimiento? Esa es una pregunta. Y la otra, me gustaría saber si también nos comentaron que desde 1980 hasta 2014 fue un periodo obviamente de un crecimiento casi imperceptible. ¿Ha habido otro periodo? Sé que seguramente lo hay, pero ¿ha habido otro periodo en la misma circunstancia antes de 1980? Las cifras de crecimiento 1980-2014 que mencioné se referían al ingreso por habitante. Y en efecto, el aumento promedio en esos 35 años fue apenas de 1% al año. Los periodos de crecimiento más rápido en México se dieron en la segunda posguerra mundial, entre finales de los años 40 y principios o mediados de los años 60. Fue un periodo que se llamó de desarrollo estabilizador. Hubo un crecimiento importante, pero hubo también un aumento importante de la desigualdad y de la concentración del ingreso. De alguna manera no hemos logrado combinar las dos piezas clave como recomienda la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, de crecer para distribuir y de distribuir para crecer. Combinar esos dos elementos no ha resultado factible hasta ahora de manera
sostenida y suficiente en ninguna de las etapas recientes en el siglo pasado y el presente del desarrollo mexicano. Muchas gracias, embajador. Desafortunadamente el tiempo nos está rebasando y tenemos que concluir esta presentación. Agradecemos muy sinceramente a los expositores por su brillante presentación. Los invitamos a que conozcan en detalle el informe que el día de hoy se ha presentado. Agradecemos las preguntas que se hicieron y por supuesto la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Es un gusto que nos hayan acompañado a lo largo de esta transmisión. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @telv y por nuestro streaming en www.v.mx/televisión, donde podrán consultar nuestras próximas transmisiones de la FILU 2018.